Bueno, vamos a explicar un poco lo que son los verboides sin frases verbales. Las frases verbales ya las explicamos. Entonces, los verboides, sí, por un lado pueden formar frases verbales. Esto cuenta como un solo verbo, que ya la vimos en el video anterior. Pero por otro lado pueden cumplir otras funciones, que yo les llamo los suplentes. ¿Qué quiere decir esto de suplentes? Quiere decir que los verboides pueden tener una función que no es la de ellos, ¿sí? Que hacen el trabajo de otros. Si yo, por ejemplo, tengo acá a Lucía, ¿no? Esta es Lucía, que es la profesora de lengua. Y si un día Lucía falta, puede en su lugar, por ejemplo, venir Nahuel, que también es profesor de lengua, y enseñar. Pregunta, ¿es Lucía Nahuel? No, es Nahuel. Pero cumple el trabajo de Lucía. Bueno, esto es lo mismo. Los verboides pueden, sin ser cierto tipo de palabras, cumplir su función. Y son básicamente tres funciones las que pueden cumplir. Los infinitivos cumplen la función de los sustantivos. Es decir, pueden reemplazar a un sustantivo en la oración y por lo tanto asumir el rol del sustantivo. Los participios, esto lo vamos a borrar para poner más lugar. Los participios cumplen la función de adjetivos. ¿Sí? Y los gerundios cumplen la función de los adverbios. ¿Queda claro? Es decir, el gerundio puede cumplir el rol de un adverbio. El participio puede cumplir el rol del adjetivo y el infinitivo del sustantivo. ¿El infinitivo es un sustantivo? No, no es un sustantivo, pero puede hacer su trabajo. Puede hacer el trabajo del sustantivo sin ser un sustantivo. ¿Sí? Vamos ahora a ver cada uno de estos. Para eso vamos a borrar y arrancamos. Entonces, vamos con el infinitivo. ¿Cuál es el rol del sustantivo en la oración? Básicamente, núcleo. ¿Núcleo de qué? Núcleo del sujeto, núcleo del objeto directo, núcleo de un término. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo encontrar un sustantivo en cualquier lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, caminar es sano. ¿Cuál es el verbo? Ser. Es, verbo núcleo. ¿Qué es sano? Caminar. ¿Es objeto directo? No, porque esto es un verbo copulativo. Caminar es el sujeto, ¿sí? Y es sano es el predicado. Sano es predicativo subjetivo obligatorio. Y caminar es el núcleo del sujeto. Caminar es un infinitivo, ¿ven? Entonces acá está cumpliendo el rol del sustantivo, sin ser un sustantivo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, el té es sano, ¿sí? Sujeto. Té es un sustantivo, ¿queda claro? Pero acá caminar no es un sustantivo, pero hace el mismo trabajo. ¿Sí? ¿Quedó claro acá? Perfecto. El participio cumple la función del adjetivo. ¿Qué puede ser un adjetivo? Y un adjetivo es un MD, es un modificador de sustantivo, puede ser un predicativo subjetivo obligatorio, predicativo subjetivo no obligatorio. Por ejemplo, yo puedo decir, el perro lastimado ladra. ¿Sí? Verbo núcleo, ladra. ¿Quién ladra? El perro lastimado. Sujeto expreso simple. El modificador directo, perro núcleo, lastimado, MD. ¿Lastimado es un adjetivo? No, es un participio. Pero funciona como un adjetivo. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, caminaba cansado. Esto es un predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Sí? Caminaba, verbo núcleo. ¿Cómo caminaba? Cansado. Pero, ¿por qué no es un circunstancial de modo? Porque funciona como adjetivo. Y habíamos visto que los adjetivos en el predicado son predicativos subjetivos no obligatorios. Si no se acuerdan del predicativo, miren el video donde explico el predicativo.
¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, el participio puede cumplir la función del adjetivo. Y el gerundio cumple la función de adverbio. Cumple la función del adverbio. El adverbio básicamente modifica al verbo. Son circunstanciales, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, caminaba cantando. ¿Cómo caminaba? Cantando. Estudiando, aprobó. ¿Cómo aprobó? Estudiando. Puede ser un circunstancial de causa, por ejemplo, ¿por qué aprobó? Y estudiando, porque estudió. ¿Sí? O puedo ponerle circunstancial de modo. Realmente no me interesa, pero sepan que es un circunstancial. Me está modificando esto. ¿Por qué? Y acá viene la pregunta. Y acá es donde hay que empezar a prestar atención. Voy a explicarlo. Entonces, el gerundio, ¿sí? Puede ser un adverbio. Yo digo, siguió cantando. Comenzó a cantar. Caminaba cantando. ¿Por qué estas dos son frases verbales y esta no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Si es verbo más verboide, ¿por qué esto no es una frase verbal? Y acá es donde van a tener que empezar a pensar, porque no hay cosas automáticas. Siguió cantando, en realidad te está diciendo una sola acción, te está diciendo que cantaba. O sea que en lugar de frenar, siguió cantando, incluso cuando yo le dije que parara. ¿Sí? Yo puedo decir, y yo le dije que deje de cantar y el pibe siguió cantando. Es una sola acción, que continuó cantando, ¿sí? Yo te estoy diciendo una sola acción. Comenzó a cantar, también es una sola acción. Yo te digo, y entonces todo el mundo estaba en silencio y el pibe empezó a cantar. Comenzó a cantar, ¿sí? Te está diciendo eso, es una frase verbal porque te está nombrando una sola acción. La acción es cantar. O sea, la persona acá está cantando, nada más. En cambio acá, fíjense, ¿cuántas acciones está realizando? 2. Caminaba y mientras caminaba cantaba. ¿Sí? Caminaba tropezando. Son 2 acciones. Caminaba y tropezaba al mismo tiempo. ¿Sí? Son 2 acciones. ¿Queda claro? Entonces, es frase verbal cuando implica una sola acción. Y acá hay que pensar. Y no es frase verbal cuando son 2 acciones. Entonces, ya saben esto, ¿sí? Acuérdense, los infinitivos pueden cumplir la función del sustantivo, los participios la función del adjetivo y los gerundios la función del adverbio. Y no hay que confundir la frase verbal con una construcción de verboide, porque en una son 2 acciones y en una es una sola. Cualquier cosa, vean este video las veces que necesitan y me preguntan cuando no entienden algo.